¿Sabías que el dolor que estás experimentando actualmente en tu cuerpo puede estar relacionado con emociones ocultas? ¿Y qué digo? Puede no estar relacionado con emociones ocultas. Yo durante mucho tiempo he estado lidiando con ansiedad, con la necesidad de querer tener ansiedad siempre y no sabía el por qué, con anclarme a el síntoma, con anclarme a la emoción de ansiedad. Muchos de nosotros hasta ahora creemos que la ansiedad es la propia emoción, ¿no? Pero la ansiedad simplemente es el síntoma de lo que viene siendo el problema raíz que está oculto y que nosotros realmente no sabemos, y sí que sabemos, pero está en esa parte inconsciente de nosotros mismos, y hasta que no pongamos conciencia de ello, pues no llegaremos a saberlo. Podemos decirlo, una información que está oculta, que se hereda de generación en generación, y que para poder solucionarlo, para poder sanarlo, para saber cuál es el conflicto real, yo tengo que hacer un trabajo de introspección. Yo quería descubrir el verdadero origen, porque cuando yo me enfocaba en el síntoma que podía ser ansiedad, para ti puede ser cualquier tipo de síntoma, que pueda ser otra enfermedad, otra patología, yo veía que no se iba. En el momento que yo me centraba simplemente en lo que es el síntoma, que ahora ya sabemos que el síntoma es igual a enfermedad, realmente no es enfermedad, es síntoma. Si yo me centraba en el síntoma, no se iba a ir. Yo tenía que investigar si había algo detrás, si había algo más que se me estaba escapando y que yo no conocía directamente. Y efectivamente, no nos dejemos llevar por la gravedad de una enfermedad, ya sea más grave, menos grave, que todo tiene un origen emocional, ya sea más o menos oculto. Si la enfermedad es más grave es porque esa emoción lleva oculta más años, más tiempo, y suelen ser emociones muchísimo más reprimidas, muchísimo más enquistadas. La neuroemoción llegó a mí a través de Enric Corbera, que ha sido mi mentor durante este último año y medio y lo sigue siendo. Una persona que eligió el camino de la psicología y quiso indagar un poquito más y darse cuenta de que realmente nosotros somos la consecuencia, somos la causa y el efecto de todo lo que nos pasa. No hay culpa fuera, no hay algo que un fármaco me vaya a hacer, no hay algo que un fármaco vaya a hacer que me pueda recuperar, pueda encontrar la solución a dicha enfermedad, a dicho problema, porque seguiré lidiando hasta que no conecte mi cuerpo, que es el que ha enfermado, con mi mente, con mis emociones y con los pensamientos que tengo. La neuroemoción es una terapia alternativa, terapia holística. Se trata en comprender el significado que tiene la conexión entre las emociones y el cuerpo, porque el cuerpo por sí solo no puede enfermar, es la mente la que da la orden al cuerpo para enfermar, y explica cómo hay conflictos internos, conflictos no resueltos que se han heredado de una generación a otra y que en dicha generación hubo un problema base, una situación la cual puede ser que tu abuelo o tu abuela se sintiese cohibido durante muchos años de su vida o no se sintiese protegido, tuviese un sentimiento que no trabajó en él, y tú repites esa historia que él pasó a través de la misma o otra parecida para poder solucionar lo que le pasó, para poder sanar esa emoción, porque repetimos historias en nuestra vida muy parecidas a las que repitieron nuestros ancestros, y por eso es muy importante, si tenemos la oportunidad de poder preguntar a nuestros abuelos, a nuestros padres qué fue lo que pasaron, para poder ver qué resonancia hay, si hay algo que me resulta muy familiar, si hay algo que posiblemente yo también esté repitiendo y no es mera casualidad. La casualidad no existe, existe la causa y el efecto, y que si yo repito tantas historias en mi vida, ya sea de relaciones tóxicas, de constantemente pasarlo mal y sentirme en un bucle del cual no puedo salir, no es porque tú tengas la culpa directamente, sí que eres responsable de poder solucionar eso poniendo conciencia, sabiendo de dónde te viene, pero no es tu culpa directamente. Muchas veces creemos que es nuestra culpa, de que pues por determinada experiencia que he pasado en mi vida he radiado con esta emoción, no sé gestionarla y tal, y por esto he derivado a esto, que era lo que yo estaba pensando durante muchos años. Vale, yo tengo 24 años actualmente, y si yo en mi adolescencia me quedé sola o sufrí una etapa de bullying, lo que sea, no he sabido gestionar eso y eso es lo que me haga enfermar. Sí, pero no. Sí, porque esa es una experiencia que tú has tenido que vivir en forma de historia repetida, similar, llámalo como quieras, pero a la vez también de no tener la capacidad de poder gestionar esa situación. Si cualquier ancestro mío tuvo una situación similar que me hace volver a repetirla a mí, que no sanó y que encima no supo gestionar, yo he derivado con toda esa carga emocional, por lo que yo tampoco sabré gestionarla. Aparte, no nos olvidemos que en cuanto a todo esto no es culpa nuestra hasta que no tomamos conciencia, hasta que no nos damos cuenta, porque en ningún momento nos han enseñado a aprender
a gestionarnos emocionalmente. No hemos tenido una educación emocional en ningún momento. La tenemos ahora a nuestros 20 años, nuestros 25, nuestros 30, cuando tenemos la capacidad de mirar vídeos en YouTube que nos proporcionen todo este tipo de información, ¿no? Y nos damos cuenta cuando pasamos por todo tipo de relaciones interpersonales de que la hemos cagado, de que hemos dado de más, de que no hemos sabido poner límites. Y sumamos eso a todas las cargas emocionales más el hecho de que nos criamos conforme a unas creencias que nos vienen derivadas y que son difíciles de derrumbar, por lo que hay que poner un trabajo de conciencia a partir de yo darme cuenta de todo esto para empezar a cambiarlo, cuando lo más difícil de cambiar son las creencias. Tú tienes una creencia conforme a que cierta emoción tengo que hacerle frente así, porque en mi caso o en el caso tuyo te has criado en un ambiente en el cual no era de amor, era de enfado, de pelea, pues realmente tu emoción madre se deriva a lo que has estado viendo, no a potenciar el otro extremo. Y esto es muy importante, esto que estoy diciendo. Por ejemplo, si tú has sido una persona acostumbrada a no saber dar amor, a no saber recibirlo, en el momento que tú cambias y pones conciencia, no es que debas de convertirte en una persona totalmente amorosa o con la capacidad absoluta de poder dar amor o de recibir amor, sino que tienes que integrar esa ira, ese miedo, ese enfado, todas esas emociones negativas. Porque en el momento en el que no se integran de una manera comprensiva, entendiendo qué es lo que ha pasado para que yo sea una persona totalmente enfadica en cuanto alguien me salta o que alguien diga algo y yo tenga una posición totalmente defensiva siempre, es porque no estoy integrando esa emoción. En el momento en el que reprimo, que es ahí a donde quiero llegar, reprimo una ira, el miedo, el enfado, llego a todas esas enfermedades, esas dolencias, esos síntomas físicos, como puede ser ansiedad. La ansiedad se enfoca en muchos de nosotros en la barriga, por el tema del nerviosismo. Todo esto tiene que ver con la preocupación excesiva, con el estrés, con el miedo. El miedo en exceso, no habiéndolo tratado de una manera óptima, sino habiéndolo hecho el protagonista total de mi vida y no habiendo tratado las cosas de otra manera. Es decir, hay algo que me da miedo, yo me dejo llevar por la opinión de los demás, a lo mejor mi madre se preocupa demasiado por mí y yo le doy mucho protagonismo y mucho papel a ese miedo, por lo que se convierte en protagonista de mi vida, porque yo actúo conforme el miedo y no conforme el amor, que es la emoción contraria, ¿no? Enrique Corbera, mi mentor, dice que para que tú puedas sanar una emoción, para que tú puedas experimentar la sensación de poder integrar esa emoción que no te permitiste integrar en un momento dado, en un momento de conflicto, es que tú tienes que ir entre ese sendero que proporciona una emoción y otra, porque un opuesto que es lo negativo y otro lo positivo no podrían coexistir si no existiese uno de ellos, porque sin luz no habría oscuridad, sin izquierda no habría derecha. Entonces, a esto es a lo que me refiero con las emociones, que lo que esté experimentando ya sea negativo, debo de integrarlo, porque creemos que lo negativo debe de ser olvidado, no gestionado, y debería de ir positivo durante toda mi vida. Pero todo lo que en algún momento experimento, porque tengo que experimentarlo, porque está ahí por algo y lo desecho, no va al aire, no se queda en el aire y se evapora, sino que va a la parte olvidada de mi mente, esa parte de la que no queremos hablar, esa parte oculta, que es la mente inconsciente, la mente subconsciente. La mente consciente es la mente racional, la mente con la que yo actúo cada día. Si yo en un semáforo sé que me tengo que parar en automático, no tengo que pensar mucho, esa es la mente consciente, pero incluso en esos momentos en los cuales tengo que pararme porque veo el semáforo en rojo, no deriva tanto mi mente consciente, sino también la subconsciente, porque la mente subconsciente dirige nuestra vida un 95%. Mi mente subconsciente es la que alberga todas las creencias que me hacen en el momento en el que tengo que pensar un poquito, tengo que pensar la carrera que quiero estudiar, quiero pensar cuánto dinero debería de dar aquí, si me quiero comprar esta casa u otra. Ahí ya influye nuestra mente subconsciente, en el momento que tenemos que pensar un poquito más, y tira obviamente de ese paradigma que tengo conforme a la creencia que tengo con si debería de comprarme esta casa u otra, conforme la creencia que tengo con el dinero, la creencia que tengo con las relaciones, se agrupa a lo que yo me he criado. Si mis padres tenían una expectativa
expectativa conforme al dinero es la que yo he heredado. Si tienes una expectativa con que las personas ricas son malas, yo he heredado y creo que las personas ricas son malas. Si yo creo que en las relaciones hay que chillar o que hay peleas constantemente, es lo que yo voy a hacer en mis relaciones porque es lo que he visto, entonces no nos salimos de ahí. Y no nos salimos porque nuestra mente quiere protección es igual a supervivencia. Yo creo que si me voy de ese paradigma, de esa creencia, voy a morir. Mi mente es inconsciente, obviamente, no yo, porque mi mente es primitiva. El verdadero origen de las enfermedades son las emociones ocultas, reprimidas, que no me permito ser. Ayer hablaba sobre la sombra. Las sombras son todas esas cargas. Imagínate una mochila, la cual voy a cuestas constantemente con ella. Cada vez se va haciendo más pesada porque voy acumulando todas esas expresiones, todo lo que no me permito en algún momento ser, no me permito expresar porque creo que no es lo políticamente correcto. ¿Cuántas veces nos da miedo decir no por no quedar mal delante de nuestra familia? Pero hay un problema derivado del conflicto emocional, del origen, y el origen real es el cambio de percepción y la incoherencia emocional. Cuando yo estoy en incoherencia emocional significa que yo lo que pienso, lo que siento, lo que digo y hago no está en concordancia. Es decir, yo pienso y siento lo que me deriva el pensar. Por ejemplo, yo pienso que no debería ir de ir a esta comida. Eso me provoca una emoción, ¿vale? La acción de pues quizá tomar acción, pero ahora me dejo llevar por la opinión de los demás y me dicen es que deberías de ir, e intentan convencerme y al final me dejo llevar por los demás, ¿no? Pues ¿qué hago? Termino yendo, y eso está en incoherencia. Cuando esto se repite durante toda nuestra vida, significa no actuar desde el amor, es decir, no actúo desde el amor hacia mí mismo y hacia los demás tampoco, porque no estoy siendo verdadero, estoy mintiendo realmente. Entonces, como me miento a mí, pues no estoy conectando mi corazón con mi mente, mi cuerpo con la mente, y al no conectarlo no hay una conexión real, no hay una conexión verdadera, y por eso enfermamos. Por lo que nuestro trabajo al final es cambiar de percepción en el momento en el que yo tomo conciencia y puedo ir hacia un acontecimiento que ha pasado en mi vida actual, por ejemplo, y cambiar la emoción que yo le puse a ese momento, que me hizo pues tener síntomas o sentirme muy mal. ¿No ha pasado alguna vez que vayas a alguna comida o estás comiendo en tu casa y has recibido una noticia mala, estás comiendo y al rato esa comida te ha sentado mal? Realmente la comida no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es no haber sabido gestionar la emoción que ha derivado al pensamiento que tenías acerca de lo que te han dicho o de lo que te has enterado, y eso es lo que nos hace enfermar y tener síntomas. Cambiar nuestra percepción significa cambiar nuestros paradigmas significa ser capaz de ver la vida de otra manera diferente, ser capaz de cambiar la visión a lo contrario. Pero antes de cambiar la visión a lo contrario, debo de integrar lo que te he dicho, quedarme en ese sendero del medio, integrar lo que pasó, viéndolo desde la comprensión y el amor. Y eso es quizá lo más importante, porque antes de dar ese paso tan importante de cambiar de percepción, tengo antes que mirar con amor y comprensión todo lo que me ha pasado, toda mi historia personal, porque todo lo que me conforma a mí es mi historia personal, que me ha hecho poder aprender de mí, poder aprender de mis síntomas, poder aprender de lo que mis ancestros no sanaron y que tengo que sanar yo para, si no quiero, que pase a mi hijo o a siguientes generaciones, y obviamente para yo vivir mejor, para que mi vida vaya mejor. Este tipo de sanación quiere que lo haga desde tu propia responsabilidad, un método complementario adicional en el que yo tomo conciencia, pero no se basa en buscar responsables, no se basa en depender de algo, no se basa en que yo tenga que depender de un fármaco, no se basa en que yo tenga que echar la culpa a este médico porque no me da la solución, no se basa en que quizá sé que viene de un conflicto emocional pero le echo la culpa a otra persona porque es la persona que me ha hecho tener estrés durante mucho tiempo. No, me responsabilizo yo. Al tomar conciencia de tu vida tienes que responsabilizarte de todo lo que pasa, aunque esa historia venga de tu abuelo y sea propiamente suya, al final se ha hecho tuya porque tú vienes de ahí. Somos energía, nos conectamos con los demás por energía, atraemos a los demás porque somos energía, y la información no se pierde. Da igual si tus ancestros fallecieron, pero esa información se libera y realmente se sienten en paz. Cuando yo escuché esto me quedé boquiabierta, porque experimentar el que yo me sienta bien, el que yo pueda cambiar mi vida, el que yo pueda empezar a tomar decisiones por mí misma y a la vez pueda haber liberado a todos mis ancestros. Siento que todavía debo de desarrollarme un poco más, de explicar todo esto para que todos nos entendamos y poco a poco ir poniendo cosas más prácticas para las personas que le vengan de nuevo, no lo vean como un impacto muy grande y que no les resulte tan raro, sino que con la charla que estamos teniendo y la comprensión del poco a poco se vaya integrando. Así que en el siguiente vídeo expondré
casos, expondré cosas más prácticas, dolores emocionales enfocados a ciertos órganos o a ciertas partes del cuerpo, como en la espalda, el estómago, la cabeza, que es algo muy típico, son síntomas muy típicos, pero realmente no estamos sabiendo el porqué de eso y lo vamos a tratar en los siguientes vídeos. Así que si te ha gustado, puedes dejarme feedback, puedes dejarme un comentario, puedes dejarme un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.